El Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 23 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Ayer la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, presentó un informe ante la Asamblea Nacional Oficialista. Ella destacaba varios temas. Ella decía que marzo será el séptimo mes con inflación de un dígito en nuestro país. Dijo que la efectividad de la administración social y económica, a pesar del bloqueo y las sanciones impuestas contra la nación, destacó este tema. No mencionó la pobreza transversal que hay en nuestro país, una nación que hasta hace 2 días, cuyo salario mínimo estaba por el orden de los $2 mensuales, lo subieron apenas a $28, que no alcanza absolutamente para nada. Ella decía, entre otras cosas, que según sus palabras la ley antibloqueo ya está dando frutos. Y sobre el tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy, que tiene que ver con derechos humanos, ella rechazaba cualquier medida ilegal que atente contra los derechos humanos de los pueblos. No mencionaba, por lo que pudimos leer, nada de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la población indígena en Venezuela. Está la noticia sobre la muerte, el asesinato de 4 indígenas producto de la acción de la Fuerza Armada, efectivos de la Fuerza Armada en Amazonas. Allí, como nos decía el exgobernador Liborio Guarulla, tienen que lidiar los indígenas no solo con la acción de la Fuerza Armada, también de grupos irregulares colombianos y brasileños, me refiero a los garimpeiros. Nos acompaña Sebastián Barradas, quien conoce perfectamente el tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy, que tiene que ver justamente derechos humanos, la situación en la frontera. Sebastián Barradas es periodista especializada en la frente militar. Sebastiana, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y tu audiencia. Pues mucho interés de conversar contigo acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con los derechos humanos. Yo te pediría un comentario no solo acerca de lo que ha ocurrido en Amazonas, la presencia de grupos armados, un tema que tú conoces perfectamente en nuestro país, que por cierto, al cual la Misión de Determinación de Hechos le va a poner el ojo, entiendo, en el próximo informe sobre Venezuela. Quisiera tu comentario también acerca de lo que vimos en el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada. Te escuchamos, bienvenida. Bueno, a ver, yo creo que vamos a empezar por la parte más frágil, más dolorosa, que es el caso de los indígenas. Porque en la situación de los indígenas creo que nunca había sido tan dramática como la que ha venido ocurriendo en los últimos años, por el desplazamiento de los indígenas de sus territorios ancestrales, por el uso de los indígenas en la minería, por el uso de los indígenas por parte de los grupos irregulares que se aprovechan de la situación de pobreza y de miseria en la que están los indígenas, y por otra parte, el desprecio con el que se trata a la población indígena. Porque yo creo que los indígenas nunca habían estado, digamos, tan mal como ahora, cuando se supone que, entre otras cosas, deberían estar más protegidos. Aparecen en la Constitución, tienen representantes propios, tienen hasta ministros, tienen diputados, y resulta que en el fondo no han sido más que unos comodines usados por la Revolución Bolivariana para sus mezquinos intereses, en detrimento y la expoliación de las comunidades indígenas. El asesinato de indígenas, que a veces, como en este caso de Amazonas, se hace público, evidente, hay una especie de reacción por parte incluso de los propios amazonenses, la verdad es que no es nuevo.
Y hay casos terribles que han ocurrido de asesinatos, violaciones, desapariciones que han ido progresivamente acabando a comunidades indígenas en Venezuela. Cantidades de indígenas se han desplazado hacia otros países tratando de sobrevivir, huyendo de la muerte, de la enfermedad, de la miseria y del hambre que sufren en territorio venezolano, especialmente en áreas de frontera. Así que no es nuevo, María Alejandra, lamentablemente esta situación de los indígenas, que oye, es una población tan vulnerable, unas poblaciones que han ido desapareciendo y que sencillamente se han convertido en un comodín por parte de la Revolución Bolivariana. Claro, de este caso nos llamó la atención, Sebastiana, si me permites, que los supuestos responsables son efectivos militares venezolanos. Y yo te pediría un comentario muy breve al respecto. Claro, lo que pasa es que no es la primera vez que ha ocurrido que los indígenas sean víctimas de los militares. Insisto, esto ha ocurrido muchas veces, varias veces, y sencillamente pues los indígenas no tienen las voces que los defiendan. Nosotros tenemos casos específicos que creo que han sido reseñados por algunas organizaciones, por ejemplo, como Sosorinoco, KPKP, de la situación trágica que sufren los indígenas, vulnerados, aprovechados por los intereses, las apetencias económicas de grupos de poder, donde los militares juegan un papel estelarísimo, porque resulta que ¿quiénes son los que están en las áreas de frontera? ¿Quiénes son los que ocupan importantes sectores de la minería? ¿A quién responde, por ejemplo, la empresa Camimpec? Al Ministerio de la Defensa. ¿Por qué los militares ven con desprecio y asumen con desprecio a la población indígena? Bueno, porque hace mucho tiempo que sencillamente los indígenas no tienen representación válida que los defienda. Y lamentablemente en este caso, pues le cuesta la vida a 4 indígenas, y yo estoy segura que la cifra de indígenas muertos a manos de militares y de indígenas desaparecidos es muchísimo más alta que sencillamente esos últimos 4 que dolorosamente pues han hecho reaccionar a un grupo de amazonas, grupos de defensa de derechos humanos. Nosotros estamos preparando un trabajo al respecto de investigación, ya tengo algunos elementos, pero no quiero adelantar nada hasta estar completamente segura. Ahora, sobre el tema de la presencia de grupos armados, y quisiera andar en los informes que se presentaron la semana pasada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos leído algunas de las notas que tú publicabas en varios portales, incluyendo Infobae. La alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, reconocía, o mejor dicho, expresaba preocupación por el aumento de la violencia debido a la presencia de actores armados no estatales y grupos criminales, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia, en las regiones mineras, en centros urbanos. De este tema tú has escrito muchísimo. Yo te pediría un comentario, Sebastiana, te escuchamos. Bueno, lo primero es que yo reconozco mi profunda decepción y frustración con la alta comisionada de los derechos humanos, porque la verdad es que creo que la referencia más común de la señora es que lo lamenta, que lo siente, pero es que yo creo que a los venezolanos no nos sirve lo que la señora sienta y lo que la señora lamente. Nosotros necesitamos que realmente la comisión de defensa, de la comisión que ella representa, de defensa de derechos humanos, tome acciones. O sea, no puede ser que todos los informes de la señora se limiten a decir que lo lamenta, que lo siente, pero que ella ve que el Estado venezolano está avanzando, que sí, que hay un poquito de avance. ¿Cuáles son los avances? La señora Michelle Bachelet le dice al país que uno de esos avances es la inclusión en una reforma de ley de que los civiles no van a ser juzgados en tribunales militares. ¿Sabe lo que hace la señora? Está retrocediendo en algo que es una conquista
asumida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99. Por lo tanto, la señora no puede pretender ahora reconocer lo que en la Constitución aparece en el 99 como si fuera un logro en enero del 2022. No, aquí se han violado de manera evidente, flagrante, los derechos humanos de civiles cuando han sido juzgados en tribunales militares. Ahora bien, ¿qué va a hacer la señora Bachelet ante los casos, muchos casos de civiles que han sido juzgados en tribunales militares y, por cierto, de militares que han sido juzgados en tribunales ordinarios? Porque cuenta tanto lo uno como lo otro. La Constitución dice que tenemos el derecho a ser juzgados por nuestros jueces naturales. Y por lo tanto, esta señora está reconociendo ahorita como si fuera un gran logro lo que ya aparecía en la Constitución del año 99. Por otra parte, hay un hecho evidentísimo. La señora Bachelet tiene bastante cuidado en no tocar determinados escallos que tienen que ver, por ejemplo, como el hecho de que el régimen venezolano pues no haya tomado en consideración la recomendación cuando ella pidió que sencillamente las Fuerzas de Acciones Especiales FAES debería ser disuelta. Ha sido una burla reiterada del Estado venezolano, porque no solamente que la FAES no ha sido disuelta, es que la FAES ya tenía un antecedente anterior que eran las OLP, y ahora lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Pasaron de las OLP, le pusieron un maquillaje y de entonces aparecieron una organización peor como es la FAES. Ahora le vuelven otra vez a cambiar el nombre, por allí hay algunos matices, pero solo en el nombre. FAES sigue funcionando perfectamente. Ahora, la señora Bachelet tampoco dice nada sobre eso. No dice nada, por ejemplo, de la cantidad de incumplimientos que lleva su oficina, que tiene una deuda grandísima con las víctimas y los familiares de las víctimas a quienes se les han violado sus derechos humanos. Porque la señora Bachelet, entre otras cosas, representa o tiene una representación en Venezuela de delegados que, la verdad, lo único que han hecho hasta ahora es congraciarse con los organismos del Estado venezolano, con el Ministerio Público, con la Corte Marcial, van a Miraflores, toman café, echan cuentos. Sencillamente, María Alejandra, hay que preguntarle a las víctimas y a los familiares de las víctimas si se sienten representados en la comisión de la señora Bachelet, porque la señora Bachelet trajo muchas esperanzas, creó muchas expectativas. Su primer informe fue determinante, pero a partir de ahí, los informes que presenta la señora Bachelet, tanto los orales como los escritos, realmente no son más que una venia que ella le hace al régimen venezolano. Bueno, de hecho tú mencionabas en una de tus notas sobre estos informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos, los hechos, decías tú, que cayó el informe de Michelle Bachelet y allí incluías la muerte del general Baduel y las reformas de ley sin garantías en nuestro país. ¿Qué puedes decirlo, Sebastiana? Te escuchamos. Pero que precisamente la misión de determinación de los hechos, y es importante que la gente sepa que son distintos. Una cosa es la misión de determinación de los hechos, que no es un organismo como tal, sino que es una misión que fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la alta comisionada, que sí es permanente. El caso de la misión es que tiene 2 años en los cuales ha venido investigando lo que sucede, y en estos momentos el punto más importante que tiene esa misión es determinar la cadena de mando que ha hecho posible la violación de derechos humanos en Venezuela. Porque es evidente que la señora Bachelet ni siquiera menciona el caso del general Baduel, porque la muerte del general Baduel sencillamente lo que hace es exponer que durante los años desde el 2017, que el general estuvo preso hasta el momento en el que muere el año pasado, no le hicieron juicio.
no le hicieron juicio. El general Baduel estuvo preso sin juicio. El general Baduel estuvo preso con violación a sus derechos humanos, muchas veces desaparecido. Sobre todo veíamos a sus hijas, sus hijos denunciar que no le permitían el acceso. Lo movilizaron de la tumba a la cárcel de Fuerte Tiuna y de allí al helicoide. Pero el general Baduel durante todos esos años no le hicieron juicio. Ahora, la señora Bachelet obviamente no menciona la muerte del general Baduel, que no es que digamos que fue que lo mataron, pero el general Baduel murió violándosele sus derechos humanos sin tener derecho a sus jueces naturales, al debido proceso, y murió en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bueno, un hecho tan grave como eso, la señora Bachelet prefiere hacerse la ciega, la sorda y la muda. La misión de determinación de los hechos sí menciona el caso, y representantes de varios países en esta reunión del Consejo de Derechos Humanos hicieron énfasis en la necesidad de investigar la muerte del general Baduel, porque déjeme decirle algo, nadie en el país está investigando la muerte del general Baduel. El Ministerio Público no está investigando la muerte del general Baduel, ni siquiera está investigando por qué al general Baduel no se le hizo justicia. Así que yo creo que ahí es donde precisamente la comisión de la señora Bachelet debería hacer énfasis y exigir al gobierno venezolano que dé respuesta ante un hecho evidentísimo como lo que sucedió con el alto oficial. ¿Me permite, Sebastián? Tenemos que hacer una pausa para policía. Al regreso quisiera referirme a casos concretos que fueron mencionados por la alta comisionada y por la misión de determinación de hechos. Pienso en la situación del director de Fundarredes, Javier Tarazona, quien es detenido cuando él acude al Ministerio Público en Coro a denunciar, bueno, el acoso que estaba sufriendo y producto, interpretan, digamos, distintas organizaciones no gubernamentales de sus denuncias justamente sobre la presencia de grupos irregulares en nuestro país. Y también quisiera tu comentario acerca de el foco que ha puesto, que va a poner la misión de determinación de hechos sobre los altos mandos en Venezuela, señalados por presuntos delitos de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos en nuestro país. Al regreso de la pausa, si me permites, quisiera tu comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos de nuestro país, a la luz de lo que ha ocurrido recientemente, pero además la presentación de sendos informes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nos acompaña Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar. Y yo te dejaba un par de inquietudes, Sebastiana, porque decía Marta Baliñas, presidenta de la misión de determinación de hechos, bueno, que preocupa la situación de Javier Tarazona. Han recibido información de que él ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica o blanca, también
Es preocupante, decía ella, que el periodista Roland Carreño siga detenido en el helicóptero a pesar de las irregularidades de su caso. Yo te pediría un comentario sobre estas dos situaciones específicas, pero también sobre la advertencia que hacía la misión en torno a la necesidad de ampliar investigaciones a las más altas cadenas de mando en Venezuela. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. A ver, el caso del periodista Roland Carreño, dirigente de Voluntad Popular, y del profesor Javier Tarazona, pues son, digamos, dos casos que tienen particularidades específicas. Por una parte, porque uno es un dirigente político y el otro, pues, es un defensor de derechos humanos. Ambos con un elemento común: violación al debido proceso, violación a los derechos humanos. Bueno, porque es que la particularidad es que en Venezuela aquí no hay paz con la miseria, pues. O sea, aquí no importa, sencillamente desde el momento en que usted se convierte en un objetivo para el gobierno porque lo considera un enemigo, pues bueno, sucede como le pasó al profesor Javier Tarazona, a quien detuvieron cuando se presentó a la sede del Ministerio Público, del cual, por cierto, el Ministerio Público no ha dado respuesta alguna. Cuando el profesor Tarazona fue a decir que él estaba siendo hostigado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Bueno, la demostración fehaciente del SEBIN es decir, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y por lo tanto, cuando el profesor se presentó, ellos también llegaron después de él, se lo llevaron arbitrariamente. Y hay un hecho que yo creo que poquísima gente conoce, María Alejandra. Cuando al profesor Tarazona se lo llevaron, detrás salió la fiscal en un carro a perseguir los carros del SEBIN, porque no sabía cómo explicar la fiscalía que de sus propias narices se hubiesen llevado a una persona que estaba deteniendo, que estaba denunciando lo que le estaba ocurriendo, y la fiscal salió detrás en un vehículo persiguiendo a los funcionarios del SEBIN. Y los funcionarios del SEBIN ya habían hecho un cordón alrededor del aeropuerto de Coro. Por supuesto, pasó el carro del SEBIN, pero no pasó el carro de la fiscalía, y ahí mismo montaron al profesor Tarazona en un avión y lo trasladaron a Caracas. Esto nos dice bastante de lo que pasa en Venezuela, ¿sabes? Nos dice bastante. Bueno, la señora Bachelet no va a decir nada sobre eso. Esperemos que la misión de determinación de los hechos demuestre cómo ha funcionado ahí esa cadena de mando. Porque además el profesor Tarazona no solamente que es una buena persona, es que el profesor Tarazona estaba defendiendo a la gente de la frontera, estaba defendiendo a los niños víctimas de los grupos irregulares, estaba tratando de visibilizar el problema gravísimo de lo que ocurría y de lo que ocurre con los grupos irregulares peleándose el territorio venezolano. Por otra parte, creo que el hecho de que la misión de determinación de los hechos haya enfocado su punto en la cadena de mando, pues va a ser bastante importante, porque aquí hasta ahora a los que agarran es así como a los más pequeñitos. Con eso justifica el gobierno venezolano los informes de que están haciendo justicia. Y, por ejemplo, un hecho bien evidente es lo que la propia misión denuncia de las personas que fueron detenidas como responsables por la muerte del concejal Fernando Albán. Les habían dado 5 años y algo de prisión, y resulta que después apelaron, les bajaron la pena a 2 años y ya están en libertad. O sea, creo que bastante relevante es el hecho de que a estas alturas no haya justicia para una cantidad de casos, pero además creo que ya era hora de que los altos funcionarios, y cuando yo me refiero a altos funcionarios no solamente estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de la justicia militar, a la Corte Marcial, al Ministerio de la Defensa, o en el caso de algunos jueces, por ejemplo, los jueces de terrorismo, los jueces militares, los fiscales y los defensores públicos, porque todos han venido funcionando de manera articulada para que esa violación de derechos humanos sea una realidad, y en eso se incluye a medicina forense, porque los médicos forenses no plasman en los informes las torturas
visibles incluso, que muchas veces tienen los detenidos cuando son llevados a medicatura forense antes de enviarlos al tribunal. Sí, ciertamente es preocupante, por decirlo menos insólito, que estos funcionarios estén en libertad. Una denuncia que hizo la propia Marta Baliñas, Sí. presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Me refiero a aquellos que fueron señalados como responsables de la muerte del concejal Fernando Albán. Ahora, ¿qué impacto puede tener, Sebastiana, que se mencione, digamos, con nombre y apellido, las cadenas de mando detrás de los presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, que al final del día es una de las razones fundamentales de esta investigación ante la Corte Penal Internacional? Te escuchamos. Claro, porque ya van a haber responsables con nombres y apellidos. Una de las características que yo me he encontrado cada vez que tratamos casos de violación de derechos humanos es el silencio que hay alrededor, por ejemplo, de los jueces. Es una cosa bien relevante. Por ejemplo, María Alejandra, que en los informes y en los propios expedientes muchas veces no se menciona ni siquiera al juez. Yo creo que nosotros nos estrenamos en ese aspecto en Venezuela. No aparecen incluso los defensores públicos. No aparece identificado claramente los nombres de los jueces, mucho menos de los médicos forenses. En algunos casos aparece solamente el cargo, pero no aparece el nombre. Yo creo que precisamente lo que está haciendo la Misión de Determinación de los Hechos, digo yo, debe ser ubicar con nombres y apellidos a cada uno de los responsables en esa cadena de mando, porque el que tortura, el responsable de la tortura, no es solamente el que golpea al detenido, no es solamente el que le coloca electricidad, el que lo amenaza, el que ejecuta violencia física y verbal contra el detenido. Es que también lo es aquel que tiene responsabilidad de mando, en el caso de la DGCIN, en el caso del SEBIN, pero también el jefe de los entes de administración de justicia, también los jefes de medicina forense, porque ¿cuál es finalmente la excusa del que tortura desde más abajo hacia arriba? Es que recibió una orden. Bueno, pues aquí hay que ponerle nombre con rostros, apellidos, tanto a los torturadores como a toda la cadena de mando responsable de esa tortura y que deben responder ante la Corte Penal Internacional y ante cualquier investigación que se haga, porque es importante decir que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y esto es bien importante que lo sepan, es que van a esperar unos añitos y la cosa se olvidó. Y no, que lo recuerden, no prescriben. Y esos responsables, no solamente que es que son mencionados en un mundo que está totalmente interconectado. Antes era más fácil para un violador de derechos humanos esconderse en otro país y listo. En este caso, el mundo interconectado va a permitir que esos responsables deban responder por esos delitos atroces que han cometido contra personas y contra familias en Venezuela. No te oigo. Perdona. Apelando a tu conocimiento, finalmente, Sebastiana, a la institución armada de nuestro país y a la situación interna de Venezuela, ¿tú crees que, bueno, digamos, en algún momento determinado con este sistema judicial se investigue a las cadenas de mando en Venezuela? Por eso actúa la Corte Penal Internacional. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Bueno, no, obviamente que no podemos esperar que los propios responsables se investiguen a sí mismos, pero fíjese, yo creo que es interesante que los jueces, los fiscales, los defensores públicos son solamente un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque hay jueces y fiscales que no están dispuestos sencillamente a cometer las atrocidades que les ordenan. Bueno, la situación ha llegado a tal extremo que en los juicios la dirección
por ejemplo, de contrainteligencia militar o el SEBIN, presentan como testigos de los casos que ellos sustentan a funcionarios de sus organismos. O sea, como no tienen testigos creíbles, pues presentan como testigos a los que están investigando el caso. Imagínense una cosa absurda como eso. Yo creo, María Alejandra, y esto no es un problema de que uno tenga fe per se, yo sencillamente creo que la historia de la humanidad ha demostrado que no importa cuánto corra, la justicia te va a alcanzar. Así que a cada uno de esos que han cometido delitos, la justicia lo va a alcanzar tarde o temprano, pero lo va a hacer. Y yo creo que eso es algo en lo que informes como esos que prepara la misión de determinación de los hechos, pues van a servir de manera definitiva para hacer más fácil el camino de que paguen los que han cometido delitos atroces de violación de derechos humanos. Sebastiana Barradas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, periodista especializada en la fuente militar, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación de derechos humanos a la luz de lo que ha ocurrido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con estos sendos informes sobre Venezuela. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del COMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, compresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Estamos hablando acerca de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país a la luz de lo que vimos, escuchamos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la semana pasada. Nos acompaña Rafael Uzcategui, quien es coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción, Provea. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de nuestro invitado. Lo he visto en varias entrevistas acerca de este tema y yo le pedí una valoración general acerca
de lo dicho por la alta comisionada Michelle Bachelet, pero también el contraste con la actualización de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Lo escuchamos. Sí, lo primero que hay que ratificar es que este acompañamiento y esta incidencia de estos organismos internacionales de protección se ha convertido en el principal muro de contención contra el abuso de poder para los venezolanos, ¿no? Es decir, según los propios datos que nosotros hemos recopilado en Provea y la atención de casos que hemos tenido, en el momento en que se pasa la fase de investigación en la Corte Penal Internacional y se emiten estos informes tan contundentes en la misión de determinación de hechos, las autoridades, para evitar el escalamiento de estos mecanismos donde se establecen responsabilidades individuales, han tenido que tomar decisiones para simular un proceso de reforma en las instituciones venezolanas para decirle a la comunidad internacional que dentro de Venezuela es posible hacer justicia con las instituciones que existen en este momento. Por ejemplo, la situación de las ejecuciones extrajudiciales. En solo un año disminuyeron un 50%. En el año 2020 tuvimos 3.034 ejecuciones extrajudiciales y un año después, a pesar de que sigue siendo un problema muy grave, disminuyeron a 1.400. Entonces, aquí eso nos ratifica, es un ejemplo entre varios que es un asunto de voluntad política el hecho que las autoridades puedan respetar la dignidad humana de los venezolanos y venezolanas, y esto ha sido posible gracias a este acompañamiento, a este monitoreo tan importante, estos documentos y estas actualizaciones orales que hacen sobre la situación de derechos humanos de los venezolanos. Tengo que preguntarle a nuestro invitado, porque ciertamente llamó poderosamente la atención, lo mencionaba nuestra invitada anterior, Sebastiana Barrada, es el contraste entre lo dicho por Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, hablando de pasos prometedores, esa fue la expresión que utilizó, a pesar de las deficiencias en la justicia y la libertad de información en nuestro país, y lo dicho por la misión de determinación de hechos, que advirtió que se debe ampliar investigación en Venezuela a las más altas cadenas de mando. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, una vez estuve conversando con un representante de un cuerpo diplomático en Ginebra, en una de esas reuniones de incidencia que hacíamos, y él me hacía una metáfora que yo creo que resume la manera en que cada uno de estos dos organismos abordan la situación venezolana. Él me decía que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el policía bueno, mientras que la misión independiente de determinación de hechos es el policía malo para presionar a las autoridades por mejoras en materia de derechos humanos. Entonces, esto lo que quiere decir es que el mandato, la misión que le han encomendado a la doctora Bachelet es mantener un diálogo con las autoridades para promover algunas decisiones que mejoren la situación de los derechos humanos en nuestro país. Y debido a ese mandato es que ella, bueno, pues está obligada a tener un trato muy diplomático, ser muy cuidadosa en sus declaraciones, diciendo las cosas, bueno, pero tener que hacer las afirmaciones de una manera que le pueda permitir a su equipo mantenerse dentro de Venezuela. Y en cambio, la misión que tiene la misión independiente de determinación de hechos es absolutamente diferente, es documentar, investigar, establecer hechos y responsabilidades individuales, y eso puede ser con o sin diálogo con las autoridades venezolanas. De hecho, el gobierno de Nicolás Maduro le ha dado la espalda a la misión independiente de determinación de hechos, no le ha permitido ingresar a nuestro país en los últimos 2 años, aunque ellos están insistiendo en esa petición para poder tener contacto directo y un diálogo con las autoridades como con el resto de sectores de la sociedad y por supuesto incluyendo las víctimas. Entonces, son dos roles diferenciados, son dos maneras de abordar la situación de derechos humanos en nuestro país que en nuestra opinión se complementan. Así que yo creo que tenemos que seguir apostando, y esa es la gran meta para nuestras organizaciones en este 2022, es que se renueve la posibilidad que tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Misión Independiente de Determinación de Hechos puedan continuar trabajando sobre nuestro país, porque eso va a ser un tema de discusión en el próximo mes de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay un punto, y es el tema del Poder Judicial. Allí, o digamos, esa declaración fue la que mayores críticas generó, digo, de Michelle Bachelet, porque, como dice la Misión de Determinación de Hechos, las reformas o el paquete de reformas en Venezuela, lejos de garantizar la independencia, pues da la impresión que están dirigidos a
profundizar el control político de las instituciones, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, cuando uno revisa con detalle las propias palabras de la doctora Bachelet, como la Misión Independiente de Determinación de Hechos, ambas instancias reconocen esos anuncios, ¿verdad? Dicen que eso es un primer paso en la dirección correcta. Sin embargo, tanto la doctora Bachelet como la Misión Independiente de Determinación de Hechos dicen que lo importante es la implementación de esas medidas que han sido anunciadas. Fíjense que en el caso de la doctora Bachelet, ella habla que estas reformas que han sido anunciadas tienen que tener 3 características, y eso estaría por verse. Estas características son que sean significativas en primer lugar, en segundo lugar que sean genuinas y luego que sean efectivas, ¿no? Y sabemos que en el lenguaje diplomático no hay ninguna palabra que sobra, ¿no? Todas están colocadas allí con una intención específica. De hecho, la doctora Bachelet también habla que la cooperación con la propia Corte Penal Internacional tiene que ser genuina y efectiva en segundo lugar. En el caso de la misión, ellos dicen que estos anuncios tienen que, y eso se lo solicita al Consejo de Derechos Humanos, que monitoree que estos anuncios tengan progresos que sean creíbles, ¿no? En el avance de la justicia y en la rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Así que ambos reconocen, digamos, ese primer paso, pero subrayan, por supuesto, de diferente manera y con un diferente tono, que el resultado de esos anuncios, de esas medidas, estaría por verse, y que sería un papel no solamente de la comunidad internacional, sino que en nuestro caso de las organizaciones locales, tener que ir verificando y haciendo un monitoreo muy cercano a cuáles son las consecuencias que han tenido cada uno de esos anuncios. A propósito de la Corte Penal Internacional, en ambos casos se mencionó el memorándum de entendimiento. En algunos sectores se espera un avance significativo en la investigación sobre Venezuela. Yo le pedí un comentario. Recientemente le escuché, vamos a ver si podemos rescatar unos segundos de esa declaración a la vicepresidenta de Colombia y canciller Marta Lucía Ramírez, uno de los países que más ha impulsado este proceso en la Corte Penal Internacional, que estaban a la expectativa de la celebración de audiencias en las próximas semanas en torno al caso de Venezuela. ¿Qué información maneja usted? Lo escuchamos. Sí, bueno, nosotros estamos a la espera, porque ha sido anunciado la visita en este primer semestre de este año del fiscal de la Corte Penal Internacional en nuestro país, el señor Karim Khan, y él va a verificar los avances en ese memorándum de trabajo que se ha realizado entre las partes, ¿no? Y lo interesante de ese memorándum o de ese compromiso de las autoridades venezolanas es que ha colocado la reforma del sistema de administración de justicia en el centro de la discusión. Y además, como lo recuerda la Misión Independiente de Determinación de Hechos, eso ha hecho que el gobierno haya reconocido la gravedad de las irregularidades que se han venido denunciando. Recordar que el segundo informe de la misión tenía que ver precisamente con las irregularidades en el funcionamiento del sistema de administración de justicia. Nosotros seguimos suministrando información. Sin embargo, el equipo de la Fiscalía, que es muy profesional, generalmente no nos adelanta información, porque eso formaría parte del secreto procesal de todas las actuaciones que se estarían realizando. Así que no tenemos informaciones sobre próximas audiencias. Por supuesto, estamos haciendo todos los esfuerzos para que ellos cuenten con la mejor información que está disponible para poder adelantar esos diferentes procesos y, por supuesto, recordar que el gobierno también está siendo muy bien asesorado en esta materia y está activando todos los mecanismos administrativos posibles para ralentizar, para obstaculizar el avance de este mecanismo que, recordemos una vez más, establece responsabilidades individuales, no solamente en quienes dispararon, en quienes torturaron, sino en la cadena de mando, en los que dieron las órdenes, los que sabían que sus subordinados estaban actuando de esa manera y no realizaron ninguna acción para detenerlo o para sancionar. Justo vamos a colocar unos segundos de esa declaración. Nos parece importante destacarlo, tomando en consideración que el presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo reunión recientemente en La Haya con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Esto es lo que decía Marta Lucía Ramírez en una declaración medio de comunicación colombiano sobre próximas audiencias en torno al caso de Venezuela en la Corte. Escuchemos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en
Palabras más, palabras menos. Por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compre.seibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Se ve. Estás escuchando Palabras más, palabras menos. Por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y antes de ir a la pausa, comentábamos que teníamos esta declaración, unos segundos de la declaración de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia. Nos acompaña Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Ella allí habla de la celebración en las próximas semanas de audiencias en el caso de Venezuela. Vamos a reponer esa declaración unos segundos y yo le pedí un comentario a nuestro invitado, si me permite. Escuchemos. Hoy por hoy, por ejemplo, como el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación a Venezuela y va a haber unas audiencias sobre este tema en la semana, en unas pocas semanas. Entonces yo realmente creo que Colombia nunca se quedará sola cuando sus decisiones dependan de valores y de principios que son fundamentales. Parte de las declaraciones que ofrecía Marta Lucía Ramírez a un medio de comunicación colombiano, yo le pediría un comentario a nuestro invitado. Nos llamó poderosamente la atención esta noticia, de la cual nosotros no tenemos mayores detalles en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Rafael Uzcategui. Me dicen que tenemos problemas con la comunicación con Rafael Uzcategui. ¿Me escuchas, Rafael Uzcategui? Sí, te escucho. Perfecto, adelante. Al aire, lo escuchamos. Sí, las autoridades colombianas han tenido un diálogo muy fructífero con la Corte Penal Internacional y eso ha hecho que ellos hayan podido salir del examen preliminar en el que también estaban de manera similar a como Venezuela estuvo durante un tiempo y eso forma parte de las políticas que se han implementado para avalar el proceso de paz, para reforzar todas esas iniciativas que se han realizado. Así que quizás las autoridades colombianas manejen entonces por esa vía alguna información que nosotros no tenemos, ¿no? Así que yo creo que eso ratifica entonces la confianza que debemos tener en el avance de los procesos en el sistema internacional de protección, que se ha convertido para los venezolanos en un importante muro de contención contra la deriva autoritaria y que además ya está teniendo consecuencias positivas para la situación de los derechos humanos de los venezolanos, debido a que las autoridades están obligadas por esta presión a tener que tomar decisiones para mejorar la situación de los derechos humanos. Por ejemplo, el caso del trabajador de Ferroviaria Rodney Álvarez, que tiene más de 10 años privado de libertad por un crimen donde todas las evidencias indican que él no fue el culpable. Y en los últimos 3 meses se están realizando audiencias 2 veces a la semana en su caso. Es decir, una celeridad que no había ocurrido en los 10 años anteriores, y esto es un reflejo
de la intención de las autoridades de simular un proceso de administración de justicia que verdaderamente existe en nuestro país. Así que bueno, tenemos que continuar entonces apostando a que esos terceros, a que la comunidad internacional continúe acompañando a los venezolanos para evitar que ocurran algunas graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, sobre este tema, decía nuestro invitado, la comunidad internacional en lenguaje diplomático no da puntada sin dedal. Efectivamente, el primer informe de la Misión de Determinación de Hechos habló sobre la violación sistemática de derechos humanos y posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. De hecho, combinaba a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía, a actuar. El segundo hablaba sobre la falta de independencia del Poder Judicial y el tercero se va a referir, entre otros temas, a la necesidad de investigar a los altos mandos. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico en la línea de lo que venimos hablando. Si efectivamente, como decía la vicepresidenta colombiana, esto avanza, hacia estas personas estará dirigida, entiendo, buena parte de la investigación de la Corte, ¿correcto? Sí, es así, porque dentro de esas actuaciones que hemos visto por parte del sistema de administración de justicia venezolano para intentar simular que hay actuaciones debidas, solamente se está investigando, se está sancionando, se están procesando a algunos autores materiales de situaciones emblemáticas en materia de violación a los derechos humanos. Y la Misión Independiente de Determinación de Hechos pues, ha sido muy insistente en que no se están investigando las cadenas de mando, es decir, todas las jerarquías que permitieron, que dieron órdenes, que avalaron ese tipo de actuaciones, y para ello es muy importante, como lo hicieron en su primer informe, sugerir cuáles son las responsabilidades, pues mucho más arriba de los simples autores materiales de los diferentes hechos. Hay que decir también que además de ese anuncio de incorporar a la cadena de mando, un próximo informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, que en este momento se están recopilando datos y evidencias, va a ser sobre las consecuencias para los derechos humanos de la implementación del proyecto del arco minero del Orinoco, que es un tema por el cual un sector importante de las organizaciones sociales han intentado visibilizar y además ya han conseguido eco en las instancias internacionales. Finalmente, ustedes están pidiendo, como otras organizaciones, que se prorrogue el mandato de la misión a partir de septiembre, ¿correcto? Sí, nosotros podemos decir que este 2022, ese es para nosotros el gran objetivo a cumplir, ¿no? Que se prorrogue el mandato, en primer lugar, y que además estos tres funcionarios que están liderizando el mandato sean ratificados en su cargo. Son personas de probada solvencia, con una amplia experiencia en Derecho Penal Internacional, tanto Marta Baliñas como Francisco Cox, y además la tercera que se acaba de incorporar, que es una argentina muy reconocida en su país en materia de derechos humanos, que es Patricia Tapatá, y que además están muy comprometidos con la situación de los venezolanos y tienen un proceso de comunicación, un mecanismo de comunicación muy cercano con las organizaciones para poder recibir información. Así que estamos solicitando porque además hay que agregar que en este contexto internacional cambiante, donde la situación de Ucrania está moviendo los intereses geopolíticos a nivel internacional, es muy importante entonces nosotros mantener esos mecanismos de presión sobre nuestro país. Rafael Uzcategui, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de G. Benestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Cercaya. En la producción, Genesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.